predica la palabra. Y hay una razón muy importante que la palabra tiene que ser predicada. Y esa primera razón por la cual la palabra tiene que ser predicada es por nuestro primer punto, que sería porque un juicio está por venir. Hay un juicio por venir para todas las personas, creyentes y no creyentes. Personas que hoy han abrazado al Evangelio y personas que lo han rechazado, va a venir un juicio por todos. Y por eso es una necesidad y una urgencia la predicación de la palabra. Dice versículo 1 otra vez, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ustedes han leído esta parte cuando dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Lo primero o la primera cosa importantísima que va a venir el día de la resurrección va a ser que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. De ahí nadie va a huir. Y dice ahí todos, grandes, pequeños, ancianos, jóvenes, todas las personas compadeceremos un día ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuál creen que va a ser la vara con la cual Dios va a medirnos a todos nosotros? El estándar que Dios va a usar para todos nosotros va a ser el evangelio de su Hijo Jesucristo. No va a ser otro más. Entonces, cuando Dios nos mide de esa manera, no solamente a nosotros que en este momento estamos vivos, sino también a los que vivieron hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, 400 años, los que vivieron y convivieron con Cristo y comieron a la mesa con Él, ellos también van a ser juzgados de la misma manera que como nosotros. No importa cuántos siglos una persona esté muerta, esa persona va a seguir siendo medida por este evangelio. Y por eso, una forma en la cual nosotros demostramos obediencia a Cristo y también un amor hacia nuestro prójimo es predicando la palabra. Predicando la palabra es una manera en cómo demostramos el amor hacia nuestro prójimo. Porque, como dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después en 1 de Juan 3:16, entonces en ese momento, ahora Juan lo pone personal, dice, y nos pone como ejemplo, si Jesús dio su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. O sea, tenemos un ejemplo de la muerte de Cristo y el amor de Cristo por nosotros a través de su muerte, pero ahora también a través de nuestro sufrimiento, a través de nuestra entrega, en ese momento también estamos demostrando amor por los demás. Y es algo que, como les digo, que es necesario dar ese testimonio. Pero ¿de qué forma podremos dar ese testimonio? Dice en el versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ustedes, no sé, todos creo que lo hemos sentido alguna vez, cuando queremos predicarle a una persona y de repente sentimos que no es el momento. De repente decimos, no, como que siento que no es el momento, ¿no? En este momento como que estamos haciendo tal cosa, estamos en el trabajo, estamos, no sé, rodeados de más personas, o una persona que sabemos que ha rechazado mucho la palabra está cerca y puede empezar a contradecir, o así, y entonces nosotros empezamos a tener mucha precaución al predicar, ¿no? Como que decimos, bueno, tal vez no es el tiempo de Dios, y como dice la Biblia, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Vamos a esperar esos tiempos, ¿no? Creo que eso viene en Primera de Procrastinaciones 2:4, ¿no? Cuando dejamos después algo que, como dice la palabra, a tiempo va a haber tiempo y también fuera de tiempo. No hay un momento exacto para predicar la palabra, todos los momentos son para predicar la palabra. Porque, ¿qué nos da la esperanza a nosotros de que podamos tener otra oportunidad con esa persona?
¿Qué nos puede dar la esperanza de que el día de mañana vamos a ver a esa persona? Puede ser que ya no, que sea ese momento que Dios ha puesto y esa oportunidad que Dios ha puesto para que nosotros podamos dar ese testimonio. Y entonces no podemos decir, es que no es el momento, es todo momento, es el momento de escuchar la palabra. Entonces, después dice, redarguye, dice, reprende, exhorta. Híjole, cómo nos gustan esas palabras. Se le está acabando la batería, creo. A veces cuando escuchamos esas palabras, ¿no? Redarguir, exhortar, son palabras muy duras. Y no se trata de que nuestra predicación va a ser de manera dura a la persona, ¿no? Que tenemos que dar, como decía el pastor, bibliazos a la persona, ¿no? Pero si algo ha dejado marcado Dios en estas últimas semanas, ¿no? Como por ejemplo cuando predicó Cristian, ¿no? Y él daba un ejemplo con Rolando, ¿no? Con el pastor Rolando, le decía, ¿no? Si yo veo que él está haciendo algo mal y yo lo considero mi hermano, por amor a él, yo le tengo que hablar con la verdad. No quiere decir que si yo veo que mi hermano está pecando y yo por amor voy a ser indiferente a su pecado, entonces no lo estoy amando, porque estoy dejando que se endurezca su corazón. Entonces cuando nosotros veamos una situación así, tenemos que predicar la palabra, no solamente a los que no la conocen, sino a los que la conocen, pero no están siguiéndola. Y eso es un acto de amor. Es un acto de amor que cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros que estamos en el grupo de predicación, lleguen un día y digan, hermano, es que yo vi esto o me pareció aquello, o usted dijo algo que no está bien dicho, o sea, no viene así conforme a la palabra. Yo no me voy a enojar, yo voy a agradecer, voy a decir gracias porque me corregiste, porque me encaminaste, porque tal vez me salté o le di mucha importancia a algo que no debía darle importancia o menosprecié algo que debía haber enfatizado más. No me voy a molestar, yo voy a tomarlo como un agradecimiento. Y también cuando me digan algo acerca de mi comportamiento, eso yo lo tomo en cuenta, de decir gracias porque me están protegiendo o gracias porque están orando por nosotros, porque nosotros también necesitamos ser vigilados, pues, ¿no? En este caso nosotros tenemos al pastor que nos está orientando y nos está diciendo las cosas que tal vez debimos omitir o debemos mencionar, pero tenemos que, nos sentimos, eso nos hace sentir seguros. Y al igual que eso, nosotros también deseamos que ustedes estén bien. Por eso no se tomen nada personal cuando en algún momento toquemos algún punto. No lo decimos por ustedes, ¿no? Como que ya nos estamos fijando mucho en lo que están haciendo ustedes y lo estamos tomando de manera personal. No lo decimos por ustedes, lo decimos por todos, porque la palabra es para todos. Y entonces Dios busca, y el propósito de la palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es el centro de la palabra de Dios? Transformarnos, ¿no? Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, es el capítulo anterior, solamente unos versículos atrás, dice en el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un joven que la figura espiritual en su casa fue su madre y su abuela. Ellos lo instruyeron desde su niñez. Y el apóstol Pablo no vino a cambiar las escrituras que él había aprendido. Él vino a encaminar todo lo que él había aprendido, a encaminarlo a Cristo. Entonces ahora dice, ese conocimiento que tienes la palabra te puede hacer salvo para salvación en Cristo. Ese es el enfoque de la palabra de Dios.
nos da un crecimiento espiritual en Cristo, no fuera de Cristo. En Cristo todo va a recaer, porque Él es el centro de toda la escritura, de toda la enseñanza, de toda predicación, es Cristo. Y por eso a veces nos ponemos nerviosos y no sabemos cómo empezar a predicarle a las personas, pero no te tienes que poner nervioso porque no vas a hablar de ti, vas a hablar de Cristo, tu Señor. Porque tal vez tú dices, es que me falta esto, no soy todavía, me falta mucho trabajar en esto y aquello, pero no le vas a predicar de ti, vas a hablar de la grandeza y la perfección de tu Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y después dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, ha salido de la boca de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios viene a perfeccionarnos, y para perfeccionarnos tiene que haber corrección, tenemos que ser redarguidos, muchas veces más de las que nos gustaría, pero tenemos que pasar por esto, ¿no? Una ocasión, después de un servicio de varones, estábamos platicando acá en la parte de enfrente, ¿no? En el lobby, y salió una conversación de alguna situación, ¿no? Y entonces en ese momento ¿cómo se llama? Le decía al pastor, no, me acordaba de una parte en donde dice en Lucas que cuando invitan a las bodas, manda al rey a invitar a traer a las personas a las bodas, dice, ¿no? Y entonces les decía, fuérzalos, dice, a entrar, ¿no? O sea, manda a sus hombres para que sean insistentes, no dice fórzalos, ¿no? O sea, de manera de que los casi arrestados lleguen al palacio, sino que sean insistentes, pues, ¿no? Que nadie se quede fuera de las bodas. Y entonces dice, fuérzalos a entrar. Entonces en ese momento, ¿no? Estábamos hablando de hasta qué punto, como pastor, el pastor Hernán, hasta qué punto puede entrometerse en la vida de ustedes, podríamos decirle de esa manera, e insistirles aún más. Y en ese momento nosotros no éramos parte del equipo de predicación, ¿no? Y nosotros podríamos haber dicho cualquier versículo de acá, pero como diciendo, no, sí, pastor, usted dígalo, mientras nosotros estamos sentados ahí en lo oculto, ¿no? De todas maneras, con el que se van a enojar es con usted, no con nosotros, ¿no? Pero fíjense, porque esa es una parte de la presión en el liderazgo, pues, ¿no? El hecho de que si tú empiezas a demandar algo de una persona, estas personas pueden tomarlo de que, qué bueno que el pastor se esté preocupando por mi crecimiento, o pueden decir, ¿y quién se cree él para meterse en mi vida? ¿De qué manera lo pueden tomar ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Pero ahora que nosotros también estamos acá y también respaldamos la autoridad del pastor, de decir, el pastor está velando también por ustedes, está orando por ustedes, está dando palabra para ustedes. Y también nosotros nos comprometemos a lo mismo, de decir, ¿sabe qué, hermanos? La palabra de Dios no se hizo para herir, no se hizo para lastimar, porque Dios es el que hiere, pero también es el que venda la herida. Eso es lo que dice el profeta. Dios, a través de su palabra, es como un martillo, dice, que quebranta la piedra. Y esa piedra a veces es nuestro corazón que hemos dejado endurecer, pero viene Cristo, viene la palabra como un martillo a romper ese corazón para después sanarlo. Entonces, la palabra de Dios no se hizo para contender con las personas, o sea, empezar a discutir. Seguimos leyendo en el versículo 2, dice, exhorta con paciencia y doctrina, dice. Exhorta con paciencia y doctrina. ¿Quiénes de ustedes, si han compartido alguna vez con alguna persona y esa persona los contradice, a la primera ya se molestan? Como que, no, es que lo entiendes mal, y ya se vuelve una discusión de yo tengo la razón. Pero aquí dice con paciencia. O sea, cuando una persona le estás compartiendo y te contradice, no te enojes, no te molestes, porque eso va a pasar y muchas veces va a pasar.
No te molestes, no estés contendiendo con tu esposo o con tu esposa para que venga a la iglesia, para que esté. Tú háblale, invítalo. Si no quiere venir o se hace mucho del rogar, tú solamente cumple con predicarle, cumple con decirle, pero no contiendas. Y si vamos a sacar un argumento, ese argumento tiene que ser con doctrina. O sea, no con nuestros argumentos, no con lo que yo pienso, con lo que yo creo, no con que te vas a ir al infierno, con que esto. O sea, ya nos vamos a los extremos. Vámonos a lo que dice la palabra, con doctrina. Entonces, nuestra enseñanza no puede ser violenta. Nuestra enseñanza tiene que ser paciente y también tenemos que seguir estudiando la palabra para que tengamos argumentos con los cuales hablarle a las personas. Porque dice Proverbios, ¿no? Dice que la blanda respuesta. Pero, ¿qué pasa cuando una respuesta es violenta? Y entonces en ese momento, pues no creas que la persona te va a escuchar con mucha atención, pues, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si dejamos de predicar? Perdón. Una de las cosas es que el evangelio deja de ser difundido. Y también los lugares en donde se había establecido el evangelio también empieza a retroceder. Una vez escuchaba un dato, ¿no?, que decía que de las 183 primeras universidades que se fundaron en Estados Unidos, 180 eran cristianas. Hoy, ¿cuántas creen que son cristianas? Hoy sus capillas son bibliotecas o son comedores, pero ya no son centros de predicación de la palabra. Son muchísimas, más del 80% hoy son laicas. Porque nos confiamos y decimos, bueno, ya se estableció, está la cruz y todo, pero fueron retrocediendo y como dicen las leyes de la física, no puede haber un lugar vacío en el espacio, así que donde retrocede el cristianismo, avanza otra cosa, otra enseñanza. Y si tú retrocedes en seguir estudiando la palabra, algo va a tomar su lugar dentro de ti. Y si yo retrocedo en predicar la palabra, alguien más va a venir a predicar otra cosa. Hay algo, no sé si ustedes han visto tal vez una película, pero es un libro que se llama El progreso del peregrino. Yo la verdad les recomiendo que lo lean, porque la película solamente es un resumen de muchas cosas que vienen en el progreso del peregrino y es muy buena porque todos los personajes que vienen en esa historia son actitudes o formas en las cuales nosotros nos podemos acomodar. Entonces, la batalla de un cristiano no es contra otras personas, sino contra cosas que se pueden levantar en nuestro corazón. Entonces, cristiano es un hombre que vive en una ciudad de destrucción, aunque todas las personas viven bien. Pero un día cristiano toma un libro, la Biblia, y cuando lo está empezando a leer, una carga empieza a venir sobre sus espaldas. Una carga dolorosa, una carga que le causa aflicción, y su familia no lo entiende, porque ellos no tienen esa carga, y no quieren escuchar lo que él está leyendo. Pero mientras más lee la Biblia, esa carga se vuelve más grande en él. Encuentra un día a un hombre llamado Evangelista. Evangelista lo invita a llegar a la cruz, que tenía que ir por un camino derecho. En el camino derecho encuentra un lugar de aflicción, pero logra pasar esa primera prueba, pero casi muere. Después de eso encuentra un hombre que se llama Sabio Mundo, o Sabiduría según el mundo. Este hombre que se llama Sabio Mundo le dice, ¿por qué viniste? Dice, hasta este lugar.
Y entonces él le dice que un hombre llamado evangelista le había dicho que caminara derecho hasta encontrarse con el Señor. Y entonces ese sabio mundo maldice a evangelista y maldice el camino que él le había dicho y que siguiera. Y le dice, ese camino, si tú sigues por ese camino, vas a seguir por un camino de aflicción y dolor, dice. Pero cerca de aquí, a unas cuantas millas de aquí, se encuentra una ciudad que se llama Moralidad. Y en esa ciudad hay un anciano, y ese anciano se llama Legalidad. Él te puede ayudar a quitarte tus cargas. Y si no encuentras a ese anciano, tiene un joven hijo que se llama Urbanidad. Urbanidad significa una persona de buenos valores, respetable. Entonces dice, ese joven llamado Urbanidad, él te puede ayudar. Y después de que te ayuden, en esa ciudad hay muchas viviendas vacías, en las cuales tú puedes arrendar una casa y traer a tu esposa y a tus hijos a vivir ahí, y tendrás vecinos, buenos vecinos que respetuosos, dicen. Cuando tú lees y entiendes y empiezas a ver esto, dice, ¿quién fue el que quitó la convicción de pecado de tu vida? ¿Quién quitó el dolor del pecado de tu corazón? Ser cristiano es ser una persona moralista, ser una persona religiosa, ser una persona de buenos valores, o ser cristiano, como escuchábamos en la última alabanza, ser cristianos es llegar a Cristo y que Cristo sea todo en tu vida. ¿Podremos nosotros desviarnos del camino que a veces es muy difícil seguir, pero es seguro llegar hasta donde está Cristo? ¿O podremos desviarnos al camino de la moralidad? Entonces, ser cristiano no es ser moralista, no es ser una buena persona. O sea, no es el todo. Ser cristiano sí es ser buena persona, ser una persona, podríamos decir, con principios y valores, pero todo sometido a Cristo. Creo que leamos el versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, no sufrirán la sana doctrina, y es que hacía una pregunta para mí mismo, y yo se las quiero compartir a ustedes. ¿Todavía te duele escuchar la palabra de Dios? ¿Trae convicción a tu vida escuchar la palabra de Dios? ¿O ya escuchar la palabra de Dios no causa nada en ti? Es decir, una vez escuchaba, no sé, hay un escritor que se llamaba A.W. Tozer. Una vez a él le enviaron una copia de una nueva traducción de la Biblia, ¿no? Y entonces una traducción moderna, y se la enviaron a él al ser un escritor famoso para que él pudiera dar su reseña y ponerlas, esas pequeñas reseñas que ponen atrás de los libros, ¿no? Como que de personas reconocidas, ¿no? Para darle importancia al libro. Y él envió su reseña y él dijo, esta traducción de la Biblia me causa la misma sensación que me causaría al afeitarme la barba con un plátano. Eso fue lo que él mandó. Porque era una versión de la Biblia que habían cambiado tantas palabras que las suavizaban de tal manera que las personas no se sintieran incomodadas. Y entonces no, si la palabra está escrita de tal manera y usa palabras fuertes para incomodarnos, que así sea. Que así sea, porque la palabra insiste y nos muestra la pecaminosidad que puede haber en nosotros, pero no, como les decía, para destruirnos, sino para hacernos advertencia de que no podemos continuar de esa manera. Pero cuando ya no sufrimos la palabra, ¿cuál es la actitud de una persona que ya no sufre la palabra? Que ya es indiferente, que ya le pesa, que ya dice, ay, el pastor otra vez va a predicar lo mismo. Ya va a empezar con su santidad, ya va a empezar con la justicia, ya va a empezar con que debemos leer la palabra. Ya nos pesa, ya no la sufrimos, ya no nos incomoda como al principio. Y entonces por eso dice, llegará el tiempo, dice, cuando estas personas ya no sufrirán la sana doctrina, ya no les causará ni temor, ni respeto, nada les causará en ellos. Y ahora, ¿cuál es lo que van a hacer? Dice, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en una ocasión pensaba de esa manera y decir, ay, pobre de las personas que caen en las garras de esos lobos, falsos pastores que son lobos rapaces, ¿no? Pobres las personas que esos falsos pastores vienen a ellos y se los llevan. Pero aquí no dice eso, ¿no? Aquí no dice eso, no dice que los falsos pastores amontonarán ovejas para ellos. Aquí dice que ellos, los que tienen comezón de oír, dice, se amontonarán para sí mismos, dice, falsos maestros. O sea, los están buscando. Ustedes lo pueden ver muy, ahora sí que no es una prohibición, no es que queramos decirles a ustedes qué persona oír y qué persona no oír, pero tiene que haber tiene que ir acompañado de nuestra atención, tiene que ir acompañada la escritura. Cuando nosotros escuchamos a una persona, nos estamos dando cuenta si lo que está diciendo es verdad o no es verdad, si está conforme a la palabra o no. Cuando vemos la iglesia de Berea en el libro de Hechos, la iglesia de Berea dice que eran personas más nobles, dice la escritura. Eran personas más nobles porque cuando llegó el apóstol Pablo, en ese momento lo empezaron a escuchar, pero al momento de escucharlo tenían las escrituras con ellos para ver si lo que estaba diciendo él era correcto o no. No dijeron, es el famosísimo apóstol Pablo, ¿no? Es el más buscado por judíos y por romanos, pero ¿cómo se llama? Pero es tremendo ese apóstol Pablo, ¿no? Entonces, no es como que ellos decir, porque él es famoso, vamos a escuchar todo lo que él diga. No, la palabra. De ahí viene la nobleza. La nobleza no viene porque escucharon, la nobleza viene porque escucharon y vieron si estaba todo correcto, conforme a la palabra. Así tiene que ser también nuestra vida. Cuando nosotros escuchemos algo en una red social, no importa cuál sea, no digas, porque mencionó a Dios ya es cristiano, o porque mencionó a Dios ya es verdad. Muchos pueden mencionar a Dios, pero cuando es verdad es porque es conforme a la palabra de Dios. Por eso, una vez vi un video que decía, ora de esta manera y vas a traer prosperidad a tu vida. Y empieza a mencionar algunos versículos y todo, y son como un minuto de recitar una oración, y al final no mencionó ninguna parte a Cristo, no mencionó ninguna parte para su gloria, simplemente es como un rezo, pero para al final conseguir algo que tú quieres. Y como les decía, el centro de la escritura, de la predicación, de nuestra oración, de nuestra vida debe ser Cristo. Si no, nos hemos desviado y perdido. El apóstol Pablo no le dijo a Timoteo, sé original, Timoteo empieza a predicar de una manera entusiasta, atractiva para las masas. Timoteo le dice, Timoteo, sé fiel a la palabra que has escuchado, sé fiel a las escrituras, no las cambies. A pesar de que las personas tienen comezón de oír, no les rasques las orejas, no les des los que ellos quieren. Ellos se van a amontonar maestros. O sea, un día van a seguir a un maestro porque les gusta cómo predica, pero cuando ese maestro diga algo que no les gusta, lo van a dejar de seguir y van a seguir a otro, porque dice que van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, o sea, sus deseos carnales, sus deseos materiales, sus deseos sexuales. Es lo que significa concupiscencia. Entonces, cuando tú ya estés buscando a alguien que predique conforme a tus gustos, es una advertencia de que algo está pasando en tu corazón y estás desviándote de la palabra. Ahora ver a las personas, ahora estar viendo a quién te conviene escuchar. Dice después en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa palabra fábulas también son mitos, también hace referencia a las genealogías infructíferas que las personas estaban predicando, los judaizantes estaban predicando. O sea, todo este tipo de cosas, cuando ya dejas de enfocarte en Cristo y ahora te vuelves a las fábulas. Ahora ya te empiezo a predicar de películas, ahora ya te empiezo a predicar de series, ahora ya te empiezo a predicar. Uso un versículo de la Biblia como catapulta para hablarte de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta.
de cómo yo quiero amoldar a la iglesia para que la iglesia vaya por mi visión. Entonces, cuando yo empiezo a desenfocarme, como dice aquí, me vuelvo a las fábulas, a los mitos, porque muchas de esas enseñanzas que hoy están siendo muy populares son solamente mitos, porque no tienen sustento bíblico, son solamente ideas humanas. Para terminar, quisiera hablar el tercer punto. El tercer punto es despreciando la mesa del Señor. Para eso quisiera que me acompañaran al último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, desde el capítulo 1, versículos 6 al 8. Una vez me contaban de una manera, ustedes tienen esta hoja blanca, ¿no?, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que después del libro de Malaquías se llama Mateo, pero hay una hoja en blanco. Y una vez escuchaba que esa hoja en blanco es la hoja más triste de toda la Biblia, porque esa hoja representa más de 300 años en que Dios guardó silencio y no habló con el pueblo de Israel, donde los dejó sin profeta, sin nada que les anunciara la verdad. Y entonces empezaron a hacer las cosas a su manera. Tal vez ya no se volvieron a la idolatría, pero ahora se habían vuelto a la legalidad. Entonces, al legalismo. Entonces Malaquías hace una advertencia a los sacerdotes en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ustedes imagínense que un día tienen una entrevista de trabajo muy importante, ¿no? Un trabajo que ustedes habían deseado, con muy buena paga, con muy buena bonus, y aún inclusive con un buen plan de jubilación, con el que ustedes ya no se tendrían que preocupar por el porvenir. Imagínense que ustedes llegan a la entrevista y el que los está entrevistando les dice: yo no te voy a decir mis cláusulas, tú dime las tuyas. ¿Qué es lo que tú ofreces para entrar a la compañía? Y tú empiezas a decir: bueno, pues no te ofrezco llegar temprano, ni tampoco te ofrezco llegar todos los días, no te ofrezco ser el mejor trabajador, ni tampoco te ofrezco la mayor fidelidad ni compromiso. Trabajo en equipo, ni hablamos de eso. Pero lo que sí te ofrezco es que tan siquiera voy a estar 1 hora todos los domingos aquí. ¿Qué crees que te diga a la persona? ¿El trabajo es tuyo? ¿Qué compromiso hiciste con el Señor? ¿Cuál fue el trato que tú hiciste con Él para entrar a su iglesia? Porque esa exigencia no viene de parte de los pastores, no viene de parte de los líderes, es tú y Dios. Como le dice: ustedes ofrecen lo cojo, ofrecen lo ciego, muéstranselo a su príncipe, a ver si su príncipe se agradan de ustedes, le dice Dios a los sacerdotes. Si a sus príncipes no les darían ese insulto de tributo, ¿por qué a mí sí? Le dicen a Dios. ¿Cuál es tu compromiso que tú hiciste con Dios? Volvemos al versículo 7, dice:
en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hay predicadores que ya llegan al punto de decir: ya prediqué por 10 años. Y en estos 10 años ya hablé de Jonás, ya hablé de David, ya hablé de 2, 3 veces, ya hablé de ellos. Ya hablé de toda la Biblia generalmente, por lo general ya hablé de toda la Biblia, ¿no? Como que ya no hay más de qué hablar en la Biblia. Ahora mejor voy a contarles de otras cosas. Hermanos, el pan y el vino que Dios ha puesto en su mesa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre su cuerpo molido por nosotros y su sangre derramada por nosotros. Eso no es despreciable. Pero los que desprecian el sacrificio de Cristo son los que han despreciado su palabra. Y por eso la palabra es infinita. La palabra es infinita porque todos los días hay la necesidad de recordar quién es Cristo en nuestras vidas. Ese es el pan y el vino que nosotros hoy tenemos para comer. Hermanos, nada más para terminar, quisiera que nos pusiéramos de pie. Yo no voy a cerrar, le voy a dar espacio al pastor, pero yo nada más quiero orar por ustedes, por este tiempo que me dan de predicar la palabra y decirles esto otra vez. Hay una necesidad de predicar la palabra, y como decía el apóstol Pablo en Romanos, dice de predicarnos a nosotros mismos también. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de esta iglesia. Que entendamos todos juntos, mi Dios, que tu plan, Señor, no es hacernos, Señor, conforme al mundo o ser mejores que el mundo. Tu plan es que de nosotros, unas pequeñas y frágiles vasijas, en las cuales tú has puesto un espléndido y gran tesoro que es nuestro Señor Jesucristo, Señor, morando hoy en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Hoy nosotros podamos sentirnos comprometidos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Aún, Señor, cuando una situación o una palabra tenga que ser dura y difícil, puede ir acompañada con ese bálsamo, Señor, que sana el corazón de las personas. Hoy entendemos, Señor, y hemos escuchado muchas veces, Señor, que algunas personas se refieren a ti como un gran médico, Señor. Y esa es verdad, mi Dios, cuando un gran médico en este mundo ve a una persona que tiene un tumor, Señor, dentro de su cuerpo, y es necesario que abra su cuerpo para extraer ese tumor, Señor. Así tú también, Señor, abres una herida en nosotros, Señor, para extraer, Señor, lo que aún nos está atando, Señor, lo que aún, Señor, nos está perjudicando y nos va a llevar a la muerte. Pero tú abres, Señor, y haces una operación, Señor, espiritual en nosotros para remover eso, Señor, a través de tu palabra. Hoy, mi Dios, queremos ser obedientes a ti, Señor, no volver atrás, no poner nuestra mano en el arado, Señor, y quitarlo, Señor, y ya no ser dignos de ti. Hoy queremos Señor, seguir con ese compromiso y encaminarnos, Señor, a hacer, Señor, encarecer aún más el Evangelio, Señor, a mostrarlo glorioso, mostrarlo sublime, mostrarlo como un tesoro que es necesario que todos tengan, Señor, en sus corazones. Mi Dios, guarda, Señor, a tu iglesia. Fortalécela, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Y yo sé que cuando ellos estén comprometidos, tú vas a estar con ellos, Señor, delante de ellos, Señor, porque tú les vas a dar palabras, Señor, que no puede ser contradicha, Señor, porque así es tu palabra, mi Dios, fiel y verdadera, mi Dios. Te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.